Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno que me salió la voz, pensé que los iba a espantar. Perdonen desde ya, hermanos, es que como ya escuché ahorita a alguno por ahí, está afectando la tos, ¿verdad? Eh, Me ministro de una vez delante de usted para que pueda orar por mí. Que el Señor use mi garganta también, ¿verdad? Para que la palabra de Él pues pueda ser glorificada a través de mi persona. Amén. Y agradezco a Dios primeramente y después de Él pues a nuestro pastor, ¿verdad? Que pues me han permitido la oportunidad de estar aquí, que al final se vuelve un gran privilegio, hermano. Grande, delicado, que a veces sinceramente creo que cada uno que se le entrega un privilegio, no solamente de predicar, ¿verdad? Pero en este privilegio, ¿verdad, hermano? De poder compartir la palabra del Señor. En mi caso, quisiera salir huyendo, pero no se debe porque si no, entonces en verdad podemos hacerlo y el Señor pues va a tratar con nosotros a como lo hizo con Jonás. Y no quiero eso, mejor enfrentar esta situación aquí. Y trato de no demostrar que, como dice nuestro pastor, ¿verdad? De estar temblando, pero sí, realmente, sí, hermanos, le digo en mi caso, le oro a Dios, pero gracias al Señor que nos fortalece, amén, y pues le invito a que oremos, amén, mientras nuestros hermanos de alabanza pues puedan descender, ¿verdad? Y poder ocupar un lugar ahí donde sentarse. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que me permites de estar en tu casa, Señor, y no solamente en tu casa, sino que delante de ti, Señor, en presencia de mis hermanos, aquí en tu altar, Señor, para poder hablar tu palabra, hablar de ti, Señor, poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesús te ruego, te suplico que me ayudes, que tomes el control, Señor, de mi vida, como siempre lo has hecho, Señor. Y también te ruego, Señor, que me auxilies, así como para compartir tu palabra, también, Señor, auxíliame en mi garganta, Señor, para que pueda hablar, Señor, con facilidad, para que mis hermanos sean bendecidos, Padre. En el nombre de Jesús yo te ruego que me uses. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Quiero entrar de lleno al tema, ¿verdad? Y vamos a estar viendo en el tema restauración y orden de autoridad en el hogar. Es el tema. Repito, restauración y orden de autoridad en el hogar. Es el tema que vamos a estar viendo hoy. Y para entrar de lleno, en términos seculares, hermanos, las autoridades o la autoridad se define como el poder o potestad que se le confiere a alguien para gobernar sobre un grupo de personas en un territorio determinado. Sin embargo, no importa quién sea la persona que recibe autoridad o el tipo de autoridad que se le otorgue. La autoridad siempre procede de Dios. Gracias, hermano. Amén. Como estamos viendo esto, entonces estamos viendo en términos seculares, ¿verdad? Pero sobre todo, vuelvo a repetir que la autoridad siempre viene de Dios. Amén. Y debemos de considerar que, como se ha dicho, que la autoridad viene de, todo es de parte de Dios, viene de Dios. Recordemos, ¿verdad?, el pasaje de Mateo 28, 18, cuando el Señor Jesús dijo: y toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Amén. También el apóstol Pablo dice en Romanos 13:2 que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone. Estamos viendo estas cosas. Déjeme hágame paciencia para que pueda yo poder
introducir, ¿verdad? En este tema. Espero que nos enfoquemos en el tema y que pareciera que nos vamos a desenfocar, pero no, solo es cuestión de que nos ubiquemos, amén, y que le prestemos mucha atención. En la autoridad de Dios, como ya lo hemos visto, se puede ver de muchas formas, se puede manifestar en diferentes ámbitos, y entre todos ellos yo quiero resaltar tres, amén, y espero que Dios me dé la oportunidad, el tiempo también, ¿verdad? Que pueda terminar y concluir este tema. No quiero dejarlo ni un poquito, sino que terminarlo, concluirlo todo. Entonces, como le voy a hablar de tres, resaltar tres, lo vamos a ver en el Estado, la iglesia y el hogar. En estos tres ámbitos los vamos a estar viendo: el Estado, la iglesia y el hogar. Amén. Ok. Bueno, hermanos, la autoridad, como en el Estado, viéndolo en cuanto a esta situación del Estado, la Biblia dice, siempre en Romanos, su capítulo 13, verso 6, dice: también por esta razón pagáis los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a ese oficio. Mire, hermano, estamos viendo primeramente con respecto al Estado, ¿verdad? En lo secular, por poderlo decir así. Entonces el Señor tiene siervos, tiene autoridades allá que aún les sirven, se dedican a ese oficio, pero es Dios que lo ha puesto. Así acá lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces, y esto, hermano, lo podemos ver que aun cuando las personas que ocupan los cargos públicos no sean temerosas de Dios, Él les ha dado autoridad. Ya lo vimos, ¿verdad? Que Dios es el que tiene la autoridad. El Señor Jesucristo dijo: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Sabemos que Él está por sobre todo, pero estuvimos viendo también que se puede diferenciar o ver de muchas formas, y Él da autoridad, delega autoridad. Entonces, podemos ver un ejemplo en Juan, su capítulo 19, verso 11. Dice: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Esto es, hermano, cuando fue Jesús interrogado por Poncio Pilato. Nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Entonces estamos viendo que aunque las personas que están por allá afuera ocupan lugares públicos, no son temerosas de Dios, pero aún así Dios les ha dado autoridad a ellos. Pero ojo con esto, ¿qué tiene que ver eso con la iglesia? ¿Qué tiene que ver con el tema? Porque revise el tema, ¿cómo es? Solo le dije que solo prestemos atención y ubiquémonos, no nos desenfoquemos de ello. Porque, volviendo al punto, cuando Pilato le pregunta a Jesús: ¿tú eres rey? Y le hizo varias preguntas, pero Jesús en una de ellas no le respondió nada. Y entonces ahí donde yo puedo ver que Pilato se enojó y le dice: aún a mí no me respondes. No, ahí es donde le deja ir, le dice: no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte, para dejarte ir libre. Ahí es donde entonces vemos el verso que Jesús le dice: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba. Amén. Entonces estamos viendo, ¿verdad?
El Señor le da autoridad. Ahí, con respecto al Estado. Ahora, yo no me quiero enfocar mucho allá. Ya le hablé apenas para que usted, el Espíritu Santo, ¿verdad?, vaya a recordarle más versos, como con una computadora, ¿verdad?, que se empieza a descargar y los versos, que el Espíritu les recuerde, ¿verdad? Entonces quiero dejar esto aquí con respecto al Estado, ¿verdad? Ya le puse esos ejemplos. Y porque me quiero enfocar en un momento con respecto al tema, ¿verdad? Ahora entonces, con respecto a la iglesia, amados hermanos, en 1 Corintios 12, 28, dice la palabra, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. En este versículo nos deja ver que la autoridad para gobernar la iglesia les ha sido entregada a los ministros primarios, ¿verdad?, de los cuales los apóstoles han sido designados como coordinadores de los otros 4 ministerios primarios, ¿verdad? Sabemos que son 5 ministerios primarios, lo sabemos muy bien, según Efesios 4:11. Dice que Él constituyó a unos el ser apóstoles, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Eso es con respecto a la autoridad en la iglesia. El Señor dejó delegada su autoridad a los ministros primarios, y el apóstol estamos viendo que es uno que el Señor lo eligió como para ser coordinador de los otros, con el fin de perfeccionar a la iglesia, capacitar a los santos, para que llevemos. En una oportunidad hablaba con un joven, ¿verdad? Dios ha dejado eso. ¿Para qué? Para perfeccionar a la iglesia a la medida de la estatura del varón de Cristo. ¿Por qué? Porque ciertamente el Señor a nosotros nos santificó, por eso decimos que somos santos. Está bien, somos santos. Que somos perfectos, Él nos perfeccionó. Está bien, también nos ha perfeccionado, pero no a su totalidad, como está la perfecta perfección, ¿verdad? No a la perfecta perfección, sino que Cristo dice que constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de capacitar a los santos, a punto de que todos vamos a dar un nivel. Supongamos, Cristo está aquí, es la estatura perfecta, Cristo, en santidad, en perfección, en todo. Pero digamos, ahora los santos, por la gracia de Cristo, están en otro nivel. Por eso Cristo ha dejado esos ministerios, para que ellos puedan capacitarlo, para que puedan dar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Esa santidad, esa perfección tiene que ir progresando, tiene que ir evolucionando. Entonces, si a usted le pregunta, ¿cuántos somos santos aquí? Amén, cierto, lo somos. ¿Somos perfectos? Amén, lo somos. Pero debemos de saber que no somos como el Señor Jesús, sino que vamos luchando. Cuando el Señor venga, entonces eso que está aquí, Cristo está aquí, nosotros aquí. Cuando el Señor venga, ve que nosotros nos esforzamos, ya pasamos un escalón, vamos al otro. No estamos perfectos, pero Él la va a perfeccionar y vamos a dar la talla, la estatura. Cuando Cristo venga va a ver nuestro esfuerzo. Entonces ustedes están pequeños, pero hoy es el día que yo vengo para cumplir su perfección, porque la obra que yo empecé la voy a perfeccionar y va a ser hoy. Va a decir el Señor, va a levantar como la balanza, ¿verdad? ¿Han visto esas balanzas que de pitita? Ponen uno que más pesa. Entonces el Señor nos va a ver, pero Él está aquí y nosotros estamos abajo. Cuando Él va a venir nos va a levantar a la medida, a la estatura. Entonces, pero ¿por qué estamos viendo? Con respecto a la iglesia estamos viendo, ¿verdad?, la autoridad que Dios ha designado a través de sus siervos. Entonces, hay autoridad de parte de Dios allá en lo secular, allá afuera en lo público. Hay autoridad acá en la iglesia que Dios lo ha designado, y nosotros venimos porque hemos reconocido al Señor como nuestro Señor. Bien, el Señor ha dejado a siervos para que nos lleven a esa perfección. Amén. Ahora, veremos
como último punto le dije que eran 3 puntos. Y algunos anotaron, ¿verdad? Y vamos a hacer un examen. No, pero solo en preguntas, usted no se preocupe, no cree que alguien los va a calificar ahí. Solo usted califíquese y dese su puntaje. Le dije que le iba a hablar de tres formas, cómo se identifica la autoridad de Dios. Y le dije que le iba a hablar de 3 puntos, lo cual ya le hablé de 2. Y este es el último. Y empezamos con respecto al Estado, ¿verdad? Como segundo estuvimos viendo la iglesia. Y por último vamos a ver el hogar. ¿Ven? Porque aquí es donde me quiero detener. Así que yo me alegro porque ya vi 2 y era el último. Entonces por último estamos viendo esto, pero es que el último es el que ahí donde me voy a... Pero quiero, hermanos, ser breve, porque realmente, como le dije, quiero terminar este tema. Entonces, con respecto a la autoridad en el hogar, vamos a ver en 1 Corintios 11:3. Dice: quiero que sepáis, la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Ven? Entonces estamos viendo, ahora ya estamos en la autoridad en el hogar. Recordemos el tema: restauración y orden de autoridad en el hogar. Este es el tema. Entonces, para que haya una restauración y un orden de autoridad en el hogar, tenemos que ver cómo funciona. Tenemos que ver cómo funciona. Entonces estamos viendo, según 1 Corintios 11:3, Cristo, la cabeza del hombre, de todo hombre. La cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Ahí estamos viendo otros niveles de autoridad. Pero aquí lo vamos a ver ahora en el hogar. Muy bien. Este versículo, hermano, nos deja ver que Dios le dio al hombre la autoridad para gobernar el hogar. Mire, hermano, que yo puedo decir que qué privilegio, ¿verdad? Pero pero los que están ahí, pienso que es una gran responsabilidad. No solamente de tener esa autoridad, ¿verdad? Sino es una responsabilidad, ¿verdad? Sabemos que, hermanos, si nos enfocamos en este tema, ¿por qué yo quise ver este tema, hermano? Porque me he dado cuenta que el Señor nos viene hablando a través de nuestro pastor acerca de reconocimiento de autoridad y de el amor. 2 cosas. Como dice que la mayor de ellas es el amor, pues es la que más me pega a mí, ¿verdad? Entonces, pero me estuve dando cuenta de eso. El Señor nos está hablando de autoridad. Entonces yo, cuando nuestro pastor predica en remate, fuimos el viernes y ahí estuvo hablando acerca de esto. Ayer estuvo hablando, creo, parte de ello. Entonces, pues hoy estamos viendo esto. Entonces dijimos que Dios le ha dado al hombre la autoridad de gobernar el hogar. ¿Ven? Y a la mujer le corresponde someterse a la autoridad del varón, así como el varón corresponde o le corresponde someterse a la autoridad de Cristo. Amén. Hasta ahí se sintieron bien algunas hermanas, ¿verdad? Que nosotros que someternos a... Cuando entonces viene la palabra, así como el hombre se somete bajo la autoridad de Cristo, ahí como que ya se descansan un poquito, ¿verdad? Así que el Señor bajo autoridad. Y que nos ayude el Señor, porque solo no podemos, hermano. A veces se nos olvida, a veces lo sabemos y a veces se nos olvida, o lo echamos a perder en un momento por X razones. Pero que el Señor nos ayude, ¿verdad? A reconocer autoridad, a reconocer que estamos bajo autoridad, para que entonces cuando reconozcamos eso y lo respetemos, entonces ahí donde podemos decir: o soy una autoridad en esta área, como
lo vimos, ¿verdad? La autoridad le otorga, se le confiere a alguien, a una persona para que dirija un grupo de personas o en un territorio determinado. No importa quién sea la persona. Lo importante es que la autoridad que se le ha sido conferida es de parte de Dios. Siempre viene de Dios. Entonces, estos tres órdenes, hermanos, de autoridad no deberían contradecirse el uno hacia el otro, sino más bien deberían de complementarse, de ligarse, de unirse. Mire qué complicado, pero ¿cómo sí? El Señor que nos ayude, ¿verdad?, a entender esto. En vez ¿cómo es la palabra, verdad?, de oponerse uno al otro, debería unirse estas tres autoridad que el Señor ha dejado. Porque estas autoridades fueron, hermanos, establecidas por Dios, como ya lo dije al principio. Entonces no deberían de contradecirse porque es de parte de Dios. Entonces, con el propósito que Dios dejó esto fue de gobernar a la humanidad conforme a los principios establecidos por Él. Entonces, pero más sin embargo, aunque no se deben contradecir, hermanos, puede haber ocasiones en que una de estas puede oponerse a las otras dos, o viceversa, que las otras dos se pueden oponer a una, aunque no debería, sino de unirse, de apoyarse unos con otros. Entonces, volviendo al punto, hermano, es recordando que el fin es, ¿verdad? El Señor, el fin de esto es de gobernar a la humanidad. ¿Cómo tener orden? El Señor puede ser claro. Si les da en el cielo o en la tierra, Él puede hacerlo. Pero Él siempre busca, hermanos, cómo trabajar con la familia. Por eso estamos viendo aquí el tema de la familia, ¿verdad? Cuando yo digo que más sin embargo, hermanos, habrá uno que se opone al otro, ¿cuál será la razón? Una de las razones puede ser, hermanos, porque algunas se han salido de los parámetros de lo que Dios estableció. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, el de la iglesia, ahí no puede unirse. Por eso dije, aunque no deberían contradecirse, llegará un momento, puede ser que llegue un momento en que, hermano, habrá una de estas autoridades que se va a oponer a las otras dos, o las otras dos con así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en algún momento va a haber alguna que, como Dios lo estableció, pero algunos otros se van a salir del margen. Entonces ahí como que ya no encaja, ¿verdad? Ya no está bien, entonces ya no estamos de acuerdo. Ahí hay ese acuerdo, pero no debería. Pero realmente, si se sale de los principios que Él estableció, entonces, ¿qué hay que hacer? Como se nos dice, ¿verdad? Que si los argumentos o fueren quitados, el justo debería de volver a colocarlos con la ayuda del Señor. Entonces, para entender mejor esto, hermanos, podemos ver el caso de las autoridades religiosas, que ellos le dijeron a los apóstoles, hagan en el nombre del Señor. Entonces, ahí vemos una autoridad que le estaba diciendo a otro que pues no hagan esto, no hagan lo otro. Entonces, vemos en Hechos 4:19, ahí encontramos lo que yo le he dicho.
vosotros mismos, dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Mire, hermano, siendo, mire, autoridad, porque Dios así les había dado a los sacerdotes, hermanos, ancianos de ahí del pueblo de Israel, gobernadores. Estamos hablando de alguien que conocía los principios de Dios. Ellos mismos mandan a decirle a los apóstoles de Dios y les dicen, ya no hablen más en el nombre de Jesús. Sabemos esa historia, ¿verdad? ¿Por qué los mandan a callar? Porque en la iglesia había entrado un cojo de nacimiento, dice la palabra. Y estos siervos de Dios, con la autoridad que Dios les había dado, porque ellos dijeron, pues no tenemos oro ni plata, lo que aquel necesitaba, pero realmente era algo más. Entonces no tenemos eso, pero lo que tenemos te doy. ¿Qué tenía? Lo que Dios les había dado. En el nombre de Jesús, levántate. Y fue sano por la autoridad que el Señor les había dado. Entonces cuando las otras autoridades vieron esto, se llenaron de celos, puedo decir. Y a tal punto que dijeron, ¿saben qué? No hablen más. Los amenazaron. Y le dijeron, no hablen más en ese nombre. Ahí es cuando entonces los siervos de Dios les dicen, juzguen ustedes mismos. ¿Por qué? Porque ellos eran autoridad y sabían estos principios. Entonces les dice, juzguen ustedes mismos si es necesario obedecerles a ustedes antes que a Dios, ¿verdad? Entonces vemos que ahí se opone uno con la otra, hay oposición. Entonces lo que estamos viendo, hermanos, que nosotros como hijos de Dios debemos someternos a toda autoridad únicamente en aquellos que no contradigan los principios de Dios. Entonces podemos decir, ok, con gusto. Entonces, porque sabemos que es para bien. Por eso dice en Romanos, ¿verdad? Yo creo que no sé si más adelante vamos a ver ese verso, si está aquí, pero donde dice el apóstol Pablo, ¿verdad? A los romanos, donde dice, las autoridades han sido puestas por Dios, de modo, creo que ya lo vimos, de modo que el que se opone a lo establecido por Dios, él lo resiste a lo que Dios puso. Entonces dice, sigue diciendo, ¿verdad? Nosotros que hacemos lo bueno, cuando vemos a las autoridades, debemos de, por decirlo, de alegrarnos, pues, porque dice, sea causa de alabanza, porque son siervos de Dios y Dios los ha puesto para el bien, para velar el desorden, el mal que está, ¿verdad? Como autoridad para poner orden, lo que no está bueno ante la ley, ¿verdad? Entonces, un ejemplo les voy a dar, un ejemplo, no le voy a mencionar nombre ni de personas ni de lugares, pero como se dice, ¿verdad? En el planeta Tierra, hermanos, cuando llega, por decirlo así, pues la ley establecida por Dios, los soldados, el ejército, llega a un cierto lugar, hermanos. Hay personas, hermanos, que lo odian o lo odian. ¿Cómo se dice? Lo odian. Perdón, hermanos, pues estoy aprendiendo, ¿verdad? Aquí Dios me está enseñando. En su lugar venimos a aprender. Gloria a Dios. Entonces, odian, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿a quién le creo ahora? Bueno, eso que dijeron los hermanos, lo que ellos dicen es, entonces, hermanos, no les cae bien a la ley, a lo establecido por Dios, porque hay un desorden ahí en ese lugar. Más a los que son temerosos de Dios, hermanos, cuando lo miraban, pues se alegraban porque ellos sentían respiro de parte de Dios que llegaba a ese lugar. Entonces, era causa de alegría, causa de alabanza, como dice la palabra,
no les temáis, dice la palabra, porque son puestas por Dios para que velen el orden. No le hacen daño al que hace bien, sino que al que hace mal, ahí sí teme, porque ellos no en balde están puestos ahí, sino son puestos por Dios para el orden, ¿verdad? Entonces, ahora, hermanos, como estamos viendo este tema, solo quiero averiguar cuánto tiempo me queda, hermano, disculpe, porque alguien que tiene el control que me diga para a ver qué hago yo ahorita. Oh, muy bien. Como le hablé con respecto a restauración y orden de autoridad en el hogar, hermanos, déjeme decirle que para ello tenemos que ver Malaquías, su capítulo 4, versos 5 y 6, para poder ver con respecto al tema, ¿verdad? Porque no podemos descartar de que la palabra del Señor dice que Él enviará al profeta Elías antes de que venga el día del Señor. Entonces, para que haya restauración y orden de autoridad en el hogar, tenemos que ver este verso. Veamos. Dice que yo enviaré el Espíritu o enviaré al profeta Elías delante de mí antes de que venga el día del Señor, el día terrible o grande, espantoso del Señor. Pero en Lucas 1:17 quiero que veamos este otro versículo. Lucas 1:17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mire, hermanos, como Dios puso apóstoles, profetas, dice que iba a enviar al profeta Elías, pero en Lucas viendo que no necesariamente al profeta en persona, sino que dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Hermanos, entonces, y si nosotros seguimos leyendo, dice que ya Elías vino, el espíritu de Elías ya está, ya vino. ¿Para qué? Para restaurar el orden, la autoridad en el hogar, con el fin, como dice aquí, ¿verdad?, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Para que cuando Él venga estemos dispuestos, bien en orden. Ahora, quiero ahora entonces enfocarme así rápidamente, que como se habla del espíritu de Elías, así como en el tiempo de los reyes de Israel, el profeta Elías se enfrentó al rompimiento del orden de autoridad que Dios había establecido, puesto que Jezabel usurpaba la autoridad o usurpó la autoridad en el hogar del rey Acab, y había establecido así, hermanos, un matriarcado. Entonces nosotros ya hemos sido enseñados con respecto a esto. El profeta Elías fue el que se enfrentó, hermanos, cuando Jezabel usurpó la autoridad del rey Acab, y fue terrible. Entonces ahí nace o ahí empieza el matriarcado en el hogar. La mujer mandaba siendo rey, hermanos, por causa del tiempo. Pero eso está en 1 Reyes 21-25. Pero desde el verso 20 en adelante, hermanos, vemos lo que hizo esta mujer. Cuando el rey no consiguió la viña que él quería, hermanos, la mujer le dice al rey Acab, mire lo que le dice: ¿eres tu rey ahora? Entonces le dice: ¿sabes qué? Levántate, te voy a preparar tu comida y deja de estar tristeando y todo eso. Pero le dije: y yo te voy a dar la viña, hermanos, como si era de ella.
Pero él le dice: ahora eres tú rey, ya verás que ahora yo voy a ser la reina. En otras palabras, come, alégrate, yo te voy a dar esa tierra, hermanos. Y lo cumplió, pero vemos la astucia que usó ahí, hermanos. Hizo una mentira. ¿Y qué hizo? Escritos, y lo selló con el anillo del rey. Pero ella lo hizo y lo envió. Ahora, vemos, hermanos, que ella logró su objetivo, pero usurpó, porque el rey no había hecho, no había nacido en el corazón del rey hacer ese escrito y sellarlo. Fue ella la que lo hizo, lo decidió en su corazón y la firmó ella con el anillo del rey. No fue el rey, ni siquiera el rey le dijo: fírmalo. Pues ella se autonombró y lo firmó. Algo importante, hermanos, a diferencia de Esther, usted conoce a Esther, y en el capítulo 8, verso 1 en adelante, usted puede leer en casa que cuando hermanos, aquel Amán había tramado la destrucción de los judíos y había sellado igual con el anillo del rey para esa destrucción, y sabemos que estaba decretado. Pero cuando Esther logra llegar a la presencia del rey, le ruega al rey, haya gracia delante del rey, él le dice: quiero que hagas algo a favor de mi pueblo, y le suplica y le pide: haya gracia delante del rey. Y el rey le ordena y le dice: hagan como bien les parezca, escriban. Y entonces dice que ellos escribieron y el rey lo selló con su anillo. Pero Esther no usurpó, sino que el rey le dijo: hagan escritos y envíenlos. Y el rey mismo dice que lo selló. Vemos la diferencia de Jezabel y de Esther. Esta mujer, Esther, no usurpó, sino que halló gracia ante el rey. Ella reconoció la autoridad y le suplicó, y el rey, hermano, le extendió el cetro de misericordia. Entonces vemos que ella reconoció la autoridad, y Dios, hermano, le permitió lo que ella necesitaba. Entonces, lo que le pasó a Jezabel por usurpar fue muerte. Lo que le pasa a Esther por reconocer autoridad logra dar vida al pueblo de Israel, a los judíos, pero reconoció autoridad. Cuando, hermanos, está este desorden de autoridad en el hogar, lo que puede causar es muerte, es peligroso. Mejor, ¿qué hay que hacer? Como las hermanas que tienen que reconocer autoridad, mejor rogarle al Señor, al Rey de Reyes, hallar gracia ante Él, y que el Rey mismo les dé autoridad para que en el hogar haya vida, hermanos. Yo voy a ir concluyendo. En el mismo tiempo actual, hermanos, así el espíritu de Elías está para poder restaurar el orden de autoridad en el hogar. Y yo quiero terminar así rápidamente, solo le voy a dar los versos. Un ejemplo de ellos, mire, para conocer rápidamente, ¿verdad? El orden de autoridad en el hogar, es necesario conocer la identidad y las funciones que corresponden a cada una de las personas, es decir, padre, madre e hijos, ¿verdad? Entonces sabemos que el padre es la cabeza, o es decir, el hombre es la cabeza de la mujer, y la mujer pues es madre de los hijos, y que ellos van después, ¿verdad? Pero el padre tiene que reconocer, tiene que tener identidad como padre o como esposo, y la mujer como mujer o como madre, y los hijos como hijos, más abajo, ¿verdad? Y no usurpar cada uno. Para eso voy a ver Salmo 128:3, voy a concluir ya. Entonces, ahí lo que vemos un ejemplo, ¿verdad? De Salmos 128:3 dice que la mujer es como vid, ¿verdad? Rodeada, ¿verdad? Alrededor al lado de la casa, y los hijos como olivos alrededor de la mesa. Eso es lo que dice, ¿verdad, hermano? Mire, tu mujer como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivos alrededor de tu mesa. Entonces, ¿qué puedo ver esto? Reconocimiento de autoridad. Ahora, ¿por qué le digo? En Jueces 9:15, hermano, vemos los árboles, hermanos, se unen para ir a pedir cobertura o para hacer rey a otro que gobernara sobre ellos, y van y le hablan a la vid, le hablan al olivo, le hablan a la higuera, y le hablan a la zarza. Y yo voy a concluir con esto, hermanos. Cuando llegan con la vid,
o con el olivo, le dicen: ¿cómo voy a dejar yo de producir mi aceite con el cual honro a Dios y a los hombres? No reinaré sobre ustedes. ¿Qué significa, hermano? Que como estamos viendo que los hijos son como olivos. Cuando llegan con los hijos a pedir que gobiernen sobre algo, los hijos reconocen, tienen identidad y reconocen, están ubicados. Dice: yo no puedo gobernar porque yo he sido puesto por Dios para honrar a Dios y a mis padres. Cuando llegan con la vid y le dicen: gobierna sobre nosotros, la mujer, trasladándolo así, dice, la mujer dice: no puedo dejar de producir el gozo, la alegría, que aunque honro a Dios y a los hombres. La mujer reconocía que no era puesto por Dios para tener autoridad para gobernar sobre el hombre, sobre su casa, sino que para honrar a Dios y a su esposo, entonces, y a su familia, para trasladar gozo. Eso es lo que respecta. Pero ¿qué hace la zarza cuando le dicen: reina sobre nosotros? Hermanos, la zarza sí dice: si en verdad quieren que yo reine sobre ustedes, tienen que hacer lo que yo diga, y si no, que salga fuego de mí y los consuma. Entonces yo comparo a la zarza y a la vid. La zarza puede ser, hermanos, como Jezabel, como Atalía, que usurparon la autoridad o no respetaron autoridad y hubo causa de muerte. Pero a la vid podemos compararlo como a Esther, como a Abigail, reconocieron autoridad. Amén. Entonces, solo le doy el verso y usted lo busca en casa. Lucas 10:30 al 37. ¿Para qué quiere el Señor, hermanos, restaurar la autoridad y el orden en el hogar? Para que cuando, hermanos, ya esté restaurado esto, como le dije, Lucas 10:30 al 37, ahí vemos esa parábola, hermano, que cuando a un hombre lo golpean y le roban, fue golpeado, pasaron dos personas y al tercero pasa un samaritano. Las dos que pasaron primeros pues no lo atendieron, pero llega el samaritano y viéndolo dice que fue movido a misericordia, lo venda, le pone vino y aceite, figura de la esposa y los hijos, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor haya restaurado el hogar, la autoridad y el orden en el hogar, va a usar, hermanos, para restaurar a otras familias, llevándole alegría y gozo, llevándoles aceite del Espíritu Santo. El Señor quiere restaurar su hogar, pero debemos de reconocer autoridad. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos. Gracias por la oportunidad que nos das. Bendice a mis hermanos, a todos los que son aquí, padres, madres, pero también a los hijos, Señor, porque sabemos que tú nos hablas a todos. Ayúdanos a reconocer, ayúdanos, por favor, Padre, a tener identidad. ¿Quién es padre? ¿Quién es madre? ¿O quién es esposo? ¿Quién es esposa? ¿Y quiénes somos los hijos? Por favor, ayúdanos para que podamos ser restaurados, para que venga el orden, para que podamos respetar, Señor, en nuestro hogar haya paz, haya vida en vez de muerte, Señor Jesús, para poder restaurar a otros. Ayúdanos a no usurpar la autoridad, Señor, la autoridad que tú delegaste, Señor Jesús. Ayúdanos, bendice a mis hermanos. Trae sanidad, trae, Señor, restauración de autoridad, trae orden en el hogar en el nombre de Jesús. Huya todo espíritu de Jezabel, todo espíritu, Señor, de matriarcado en el nombre de Jesús. Hoy se corta con el poder y el espíritu que tú has dejado, Señor, de los 5 ministerios, con el espíritu de los profetas en el nombre de Jesús.